Estamos analizando en esta edición de Al Cierre las solicitudes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, al grupo de los 20, las 20 economías más grandes del mundo, para adoptar medidas que impulsen el crecimiento y permitan superar los efectos de la crisis financiera. Conversamos con Isaac Cohen desde Washington, Estados Unidos, y con Jaime García en Costa Rica vía telefónica. Isaac, hay dos aspectos fundamentales de la crisis mundial que hacen y se reflejan en la región latinoamericana de alguna manera, que son un débil crecimiento y la crisis financiera. Esto pareciera estar afectando en menor medida a América Central que al resto de la región latinoamericana. ¿Es esto así? Efectivamente, como lo mencioné, la caída del crecimiento en China ha afectado fundamentalmente a las economías suramericanas que estaban exportando materias primas hacia la economía china. La economía china entra ahora en un proceso de desaceleración con muy baja inflación, con riesgo de caer en una deflación, y sus importaciones han disminuido considerablemente, lo cual ha afectado las tasas de crecimiento de la mayor parte de las economías suramericanas. En cambio, en contraste, aquellas economías que tienen una relación más cercana a Estados Unidos, en vista de que Estados Unidos es la única economía avanzada que está creciendo en este momento, se han visto beneficiadas por esta relación tan estrecha que hay. Y básicamente se trata de una relación construida en torno a tratados de libre comercio. Por ejemplo, los países de Centroamérica y República Dominicana tienen el llamado CAFTA. México es miembro del NAFTA y de esa manera tienen acceso al que es todavía el mercado más grande del mundo. Porque se habla con facilidad de la decadencia de la economía de Estados Unidos, pero sigue siendo la economía más grande del mundo. Y sigue siendo, en este momento, la economía avanzada que está creciendo. Entonces eso a Centroamérica le ha resultado beneficioso y la proyección de la tasa de crecimiento para Centroamérica es de alrededor cercana a 4%, mientras que en Sudamérica estamos viendo tasas de crecimiento de 2% o menos. Muy bien. Jaime, hay una observación que no he hecho que yo quería consultártela en este sentido. Esta petición de los ministros de Finanzas y Haciendas de la OCDE hace alusión a una reunión previa celebrada en Australia en 2014 en la que se planteaba un crecimiento del 2% al menos del PIB. Pero esto no resulta un poco ilusorio plantear estas metas así. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Por decreto? ¿Cómo se pretendía que esas economías crecieran de esa manera? Bueno, como casi todas las buenas respuestas en economía inician con un depende. Y ahí hay que ver los supuestos. Parafraseando un poquito el viejo dicho de que el diablo está en los detalles, el diablo está en los supuestos. Habrá que ver también qué supuestos usaron o se están pensando o usaron las tendencias que traían ya las economías en el pasado, pero lo cierto es que muchas veces es muy difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de demasiados factores afectando el desarrollo económico de los países. Aunque, si bien estamos hablando de un crecimiento promedio, también es cierto que hay tipos de crecimiento y por otro lado hay demasiada desigualdad o demasiados clústeres o agrupaciones de países similares que se van a comportar de manera distinta. Como decía el doctor, esperamos que los que estén más ligados con la economía estadounidense crezcan mejor, pero aquellos que estaban ligados con la economía europea, con la economía china, bueno, van a ver afectados o vieron afectados ya sus expectativas de crecimiento. Entonces ahí cuando salen esos datos de qué se espera para crecer, bueno, siempre hay que ver cuáles son los supuestos, qué están considerando y qué no. El mercado suele ser muy volátil y suele haber también factores no ponderables que afectan estos pronósticos. Bueno, eso recuerda el chiste aquel de que los economistas y sociólogos hablan siempre con base en supuestos, con todo respeto, por supuesto. Isaac, Alicia Bárcenas de la CEPAL estuvo aquí en Costa Rica recientemente a propósito de la reunión de la CELAC y entre otras cosas comentaba
el crecimiento que iba a tener América Central, como ya tú lo señalabas, pero ella decía, van a crecer a 2, 3, pero deberían crecer más. ¿Cómo hacer en este entorno para que estos países puedan crecer más si sus economías dependen obviamente del desarrollo de la economía internacional, como bien lo señalabas, particularmente la de Estados Unidos? Bueno, efectivamente, siempre se podría crecer más, ¿no? O sea, las economías centroamericanas y están lejos de su potencial, y especialmente cuando se mira los niveles de pobreza que hay en algunos de ellos. Eso quiere decir de que hay una fosa, hay una diferencia que hay que colmar, y un mayor crecimiento ayudaría a disminuir los niveles de pobreza que hay. Pero mientras tanto, yo diría, en contraste con el resto de América Latina, pues Centroamérica como que está pasando por esta coyuntura con una mejor condición de la que está ocurriendo para las economías más grandes de América del Sur. Inclusive economías estelares como la chilena, por ejemplo, están teniendo dificultades para crecer, y la explicación es porque China les está comprando menos cobre. Claro. Y eso pues ha afectado. La caída de los precios de las materias primas nos afecta a todos por igual, a todas las economías de América Latina, pero ha sido especialmente, yo diría, dolorosa para las economías exportadoras de petróleo, por ejemplo. Y eso pues estamos viendo las consecuencias en una economía como la de Venezuela, con altísima inflación y con dificultades de abastecimiento, una economía que tiene una riqueza natural enorme con ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces yo creo que es cierto, Centroamérica podría crecer más, podríamos hablar, si gustan, de qué es lo que deberíamos de hacer para crecer más, pero por ahora yo diría Centroamérica se está defendiendo bastante bien. Muy bien, de eso precisamente hablaremos en nuestro siguiente bloque. Vamos a un corte comercial y regresamos en esta edición de Al Cierre.